En la palabra de Dios, en todos los casos, en todos los encuentros que hace o que permite el Señor, Él siempre está atendiendo los asuntos prioritarios del Evangelio. Y la Biblia es una narración de cómo es que el Evangelio se mueve en este mundo y cómo se manifiesta y cómo es que no puede ser detenido, cómo es que tiene cumplimiento. La Biblia solamente narra eso. Cuando usted ve los asuntos cotidianos de las personas, no son necesarios registrarlos, salvo que estén conectados con lo que es eterno. ¿Te da cuenta? Por ejemplo, si una discusión no tiene un sentido espiritual, no está en la Biblia. ¿Entiende? Si una broma no tiene sentido espiritual, no está en la Biblia. La Biblia solamente narra la historia del Evangelio. Y usa a todos los que Dios ha permitido ser bendecidos así y han aceptado y recibido al Señor, para que ellos también estén presentes en el avance del Evangelio. Esto que ha sido establecido en la eternidad, también aquí en el tiempo. Cuando uno va caminando en la palabra, llega a tener cada vez más conciencia de las cosas que son eternas. Esto cuando entiende la palabra. Cuando no entiende la palabra, está todavía tratando de que las cosas temporales sean importantes. Y cuando eso es así, el hombre se confunde porque piensa que Dios no se ha acordado de él. Pero no se trata de la historia del hombre, se trata de la historia del Evangelio. Y dentro de la historia del Evangelio está la historia de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Es diferente. Es completamente diferente de lo que las personas piensan que es y cómo funciona. Entonces, en ese sentido, si uno se pone a analizar y dice, ¿cuánto de mi vida manifiesta el Evangelio? ¿Cuánto de mi vida está conectado con las cosas que son eternas? Es una auditoría que uno se hace a través del Espíritu. Y en esta vida nosotros nos vamos a dar cuenta que solamente cuando nosotros miramos a través de lo espiritual podemos entender lo que pasa. Ustedes imaginen a un José, imaginen a un David, imagínense a un Pablo. ¿Por qué la Biblia no narra hechos que no están conectados con el Evangelio? ¿Sabe por qué? No los narra porque no existen en el mundo espiritual. Y la palabra de Dios establece solo lo que es verdad. Entonces, cuando Cristo nos enseña a nosotros a caminar en la verdad, nos enseña a caminar en todo aquello que viene de Dios y que está conectado con el Evangelio, que es el Evangelio y que es la extensión del Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, si nuestra vida acepta eso como verdad, la base de esa vida espiritual es muy sólida. No tiene temor, es firme, porque le cree a Dios. Y la forma de creerle a Dios no es llamarle por su nombre, o no es saber que existe, es caminar en lo que Él dice, como Él lo dice. ¿Se da cuenta? Eso no es la religión. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la verdad de la palabra, ya se ha establecido y ya tiene cumplimiento. El hombre no lo va a mejorar. Tampoco el hombre no lo va a restar.
Solamente el hombre puede vivir, experimentarlo. ¿Se da cuenta? Es como el oxígeno. Ustedes no lo pueden mejorar. Aquí, hoy mismo, sentado, voy a mejorar el oxígeno. No puede mejorarlo. Pero si el oxígeno se acaba, usted se muere. ¿No es verdad? Entonces, el cuerpo está conectado con cosas que no se ven. El espíritu está conectado con cosas grandes que no se ven. Y el evangelio es el oxígeno del espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, si no hay evangelio, el espíritu estaría separado de Dios. Pero cuando el evangelio es verdad, entonces uno recién respira. Antes sufre y no sabe por qué. El sufrimiento es no tener el oxígeno del evangelio. Como no hay evangelio en su vida, le falta oxígeno a la persona. Y se agita, se afana, se desespera. ¿No se da cuenta? Cuando a alguien le falta aire se mueve más rápido. ¿O no es así? ¿Ah? Sufre. Y cuando ya se le está acabando las fuerzas, porque el oxígeno llega a no entrar a su cuerpo mucho tiempo, ¿qué sucede? Ya no se mueve igual. Ya se mueve cada vez más lentito, hasta que queda ya inmóvil. ¿No? Entonces nosotros en la vida, en la tierra, tenemos una oportunidad. Y la oportunidad que tenemos es conectar nuestra vida al Evangelio. Pero esa oportunidad es imposible sin Cristo. Porque Cristo es el Evangelio. Algunos dicen, no, el Evangelio no es la Biblia. Bueno, Cristo es la palabra viva. Pero cuando usted mira lo que le estoy contando y dice, caramba, es verdad, la Biblia no narra el desayuno de Pablo, si es que no es espiritual. La Biblia no narra las cosas que no están conectadas con lo espiritual. No lo narra. Y cuando narra la vida misma de Cristo, todo lo que hace Cristo es espiritual. Lo que habla, lo que dice, cómo camina, a dónde llega, lo que hace, lo que piensa, todo. Tanto es así que la Biblia dice, si se tuviese que escribir todo lo que Él hizo, no alcanzaría en los libros, dice. Porque se hablaría mucho de una cosa que hizo, y cuántos libros solo de una cosa que hizo se podrían hacer. ¿Te das cuenta? Entonces Él no está caminando en la letra, ni está caminando en el depende de mí, está caminando en la verdad. Y todo aquel que camina en la verdad manifiesta una vida en Cristo.